Regresamos aquí a Uno por Uno, opinión y libertad. Estamos hablando que en esta coyuntura, en esta nueva situación, estamos hablando de un trabajo por refundar al país y por refundar el propio término y el concepto de la política. Todos estamos haciendo política en cualquier trinchera en que nos encontremos. Somos activistas, pugnamos por un partido, por una ideología u otra. Ayudamos, y en el ejercicio del periodismo, ayudamos a acentuar y a plasmar una opinión crítica sobre aquello que no está bien, sobre aquel ejercicio del poder que está fuera de marco, que está fuera de un concepto, de un camino honorable que pueda dar paso a no violentar los derechos de los demás por ejercer su propia libertad y por ejercer su propia dignidad, de tener derecho a la vida con felicidad, de tener derecho a la vida con este sentimiento de soy productivo para mi sociedad, soy productivo para la humanidad. El PRI ha venido en decadencia, llevamos más de 86 años de ejercicio del PRI. Vino de una revolución, de la indignación, de la brecha, de la desigualdad, por erradicar a un dictador que era Porfirio Díaz, que había venido a permear en darle inequidad a la población, en tenerlos sumidos en la pobreza, en no tener el derecho libre para ejercer un voto. Y más bien, después de esa dictadura, de un solo individuo, vino una dictadura hegemónica de un partido político, algo nunca visto en el mundo. Entonces, el partido político elegía a quién, pero no se salía del poder. Compraba y cooptaba las fuerzas de oposición, pero no se salía del poder. Y hubo un momento donde el Partido Revolucionario Institucional, porque ha venido teniendo facetas de evolución en su nombre, más que nada, el PNR, luego fue el PRN, luego fue el PRM y luego fue el PRI. El Partido Revolucionario Institucional tuvo un momento donde nuestros abuelos tuvieron que reorganizar, que refundar este partido político. Y llegaron a funcionar en cierta medida. Y dieron paso a que surgieran nuevos partidos políticos de oposición. Pero estos partidos políticos de oposición están hechos a imagen y semejanza y vinieron, como en el caso del Partido Acción Nacional, a implementar las mismas prácticas de aquellas de las que se quejaba el propio Partido Acción Nacional, lo que vino a desembocar en un hartazgo de la ciudadanía en tan solo una década de ejercicio en el poder del Partido Acción Nacional. Ya tuvo su oportunidad. Lo perdió. Y ahora la política que padecemos es perversa, carece de ética, carece de moral, carece de ideología, carece de fundamentos de proyectos nacionales. Casi todos los mismos proponen lo mismo. Es lo mismo que el PRI que el PAN. La misma violencia que se gestó con el PAN ha venido acentuándose. La misma violencia, los secuestros, las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron durante 72 años del PRI han venido a gestarse. En algún momento tuvimos una paz social de la que pudimos haber presumido. Esa fue una de las grandes virtudes que logró Porfirio Díaz. Que en esa dictadura por lo menos habían obras de gran envergadura, obras que contribuían al arte, como el Palacio de Bellas Artes, como el Ángel de la Independencia. Esas obras se le deben, las obras más emblemáticas del país se le deben a Porfirio Díaz. Las grandes iglesias, las grandes ciudades o pueblos mágicos donde están las iglesias del virreinato, se los debemos al rey de España, a la colonización que hicieron los españoles. Y nuestra riqueza más milenaria, de la que podemos presumir más, son las pirámides que hicieron los indígenas. Que luego vinieron a destruir los españoles y levantaron las iglesias. Pero por lo menos habían este tipo de obras que daban fundamento, que daban identidad a una población. Y ahora, en la ciudad que estamos, la gran obra es privatizar carreteras. No tenemos construcciones arqueológicas, monumentos a la identidad mexicana ya no existen. Y todos estos partidos políticos se burlan y nos engañan. Y nosotros lo permitimos. Alguna vez pensamos que la alternancia con Vicente Fox impediría nuevamente el retorno del PRI a Los Pinos, pero luego Vicente Fox se cambió de partido, ayuda al PRI, vanagloria el ejercicio de Luis Videgaray, a pesar de haberle mentido a los mexicanos que ya no iba a haber el resto del sexenio aumentos a la gasolina. El pasado viernes ocurrió. Tenemos una devaluación impresionante en el peso mexicano. ¿Y esto qué va a dar paso?
a que desaparezcan muchas empresas, a que desaparezcan miles y cientos de empleos por culpa de la mano invisible, por culpa de esta asociación al mercado global. En vez de tomar tus facultades como Estado mexicano y blindar al propio empresariado mexicano y decirles, tengan certeza, señores, porque el Estado mexicano ha dado los permisos para que los comercios surjan. No ha dado la libertad para que surjan de su propia iniciativa. Ha tenido que haber un propio proceso burocrático de estar llenando permisos, solicitudes que tardan a veces 10 años para poder emerger tu empresa, y de pronto el Estado mexicano te dice, ya no vale tu dinero, ya no vale tu inversión. Hoy hay un asco por parte de la ciudadanía hacia los partidos políticos. Lo hemos visto en las elecciones de 2015, en las elecciones de 2016. Ha caído la empatía que uno tenía y el respeto que uno tenía por las instituciones políticas. Y entonces estamos hablando que no hay una gran diferencia entre la propuesta de los partidos políticos. Solo mienten y engañan con un lenguaje que difiere entre unos y otros en su tono, en su matiz de voz. Ya no hay optimismo en los partidos políticos. Solamente hay demagogia, corrupción. Y los partidos se han vuelto cínicos, solamente acomodados para sus propios intereses. La renuncia de Manlio Fabio Beltrones a la presidencia del PRI lo ha manifestado. Y han sucedido una serie de cosas que pues hasta corrompes tu ideología, como en el caso del PRD en la alianza con el PAN. El PAN, que no podía soportar al PRD, se acabó aliando con él. Y es una tristeza que varias de las juventudes sigan apostando a este tipo de discursos demagógicos de muy baja calidad. Hoy la juventud que quiere incidir en política debe refundar el término de política, debe reconceptualizar el término de política y pragmatizarlo en su ejercicio. Debe hacer práctica de una política diferente y no solamente sucumbir a la tradición de ir a un partido político como si fuera una camiseta de fútbol, como si fuera un partido político, plataforma dogmática para ejercer el poder. No, las juventudes de los partidos políticos no tienen pensamiento autocrítico, no tienen creatividad, siguen por un camino tradicional en el propio lenguaje y en la propia venta de ideas, donde lo único que dicen es: queremos ser honestos, queremos cumplir a la ciudadanía salvando a los pobres, cuando su propio movimiento se ha fundado en la existencia de los pobres, en multiplicar la pobreza en nuestra ciudadanía. Es una traición y es culpa también de la propia ciudadanía que toleró estas prácticas que hoy ocurren en una enorme manifestación de indignación e irritación. ¿Cómo es posible que las juventudes políticas digan, no sé por qué están indignados con la política? ¿Cómo es posible que sigan alimentando plataformas o ideas obsoletas? ¿Cómo es posible que no tengan un pensamiento autocrítico de ver que el ejercicio de aquel emanado de su partido que está en el ejercicio del poder lo está haciendo mal? Lo está conceptualizando mal, lo está ejerciendo totalmente humillante para la población nacional. Gobiernan los partidos políticos de espaldas a la realidad. Lo llegó a decir muy bien René Avilés Favila en una de sus recientes columnas, donde explica las repercusiones que tiene la renuncia de Beltrones al PRI. Incluso dice René Avilés Favila, si Manlio Fabio Beltrones desea ser presidente, tendrá que pensar en la ya famosa salida de fingirse independiente como Mancera y crear su propia candidatura. La otra, la buena, saldrá de los pinos, y a no ser que haya cambios radicales y decisiones valientes, está destinado Manlio Fabio Beltrones a la derrota. Dice René Avilés Favila que el PRI no entiende ni entenderá que lleva gran retraso
que debió haber sido refundado hace sexenios, pero no, suponen ellos que van por buen camino mientras la victoria se desvanece. Y ahí estamos viendo la obstrucción, la mentalidad tan obtusa que tienen los militantes del PRI, sobre todo las juventudes, de pensar con optimismo que su partido es el mejor para el ejercicio del poder, sin nuevamente plantear nuevos conceptos, nueva refundación de la política, del ejercicio de la política. No lo tienen, son juventudes, se valen de su juventud, de ser un bebé, pero siguen siendo dinosaurios, no siguen en esta mentalidad del pasado, obsoleta, totalmente perdida, que no va a ayudar a la contribución, a la construcción de nuestra democracia. Dice René Avilés Favila que el PRI nunca ha sido autónomo y lo maneja el presidente en turno. Claro es, pusieron a la prima del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Y acaso lo haya sido un tanto en el PAN? El PRD siempre ha tenido por dueño a caudillos de viejo cuño, atrasados expriistas y proclives a la charlatanería. ¿Sabes palabras de René Avilés Favila, que dice que sin embargo usan un lenguaje de apariencia renovadora y cometen desatinos y crímenes que con facilidad le endilgan al presidente de México? Peña Nieto y su partido no saben cómo reaccionar, y cuando lo hacen es demasiado tarde. Así ha venido sucediendo con los casos en Tlatlaya, con los casos en Ayotzinapa y con los maestros. Ninguno es estadista, son funcionarios menores, burócratas sin estilo, dice René Avilés Favila. Pugnemos por lo imposible un país sin partidos políticos. Eso ya vienen manifestando varios escritores, pensadores, críticos literarios. Necesitamos un país sin partidos políticos. Y los partidos políticos no tienen la capacidad ideológica para poder construir escenarios o foros de debate, o para ponerse a escribir y valorar el escenario para poder reconceptualizar el ejercicio de la política. Tal vez habría que cambiar el mecanismo, tal vez habría que reducir, tal vez habría que quitar por lo menos todo el dinero que se le da a los partidos políticos. Porque hoy casos como Movimiento Ciudadano se valen en este término, en esta tergiversación del término de Movimiento Ciudadano, de estar a favor de los ciudadanos, ser libremente ciudadanos, cuando es un partido político que lucha por los votos y así ganar financiamiento por parte del Estado mexicano, de crecer al punto de ser el partido mejor pagado. Es un negocio, habría que quitar el financiamiento de los partidos políticos, porque carecen de credibilidad en este momento. Habría que liberalizar. Si quieres caminar a la liberalización, como dice el propio presidente Enrique Peña Nieto, entonces culmina con el ejercicio del aparato del Estado mexicano, culmina con el ejercicio de estar financiando partidos políticos obsoletos, mediocres, y que el propio individuo sea el que construya su movimiento ideológico partidario, que el propio individuo construya su propia oferta de construcción de las sociedades para que el ciudadano apoye este tipo de proyectos. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Opinión y Libertad.